tardes a todos y a todas. Nos vemos un jueves más aquí en la aduana, en el Museo de Málaga, Palacio de la Aduana. Agradezco al museo y a su directora que nos cedan este espacio para las conferencias. Como sabéis, estamos celebrando el ciclo Guerrero Strachan 100 años de la Casa de los Arquitectos con motivo del centenario de nuestra sede, y pues estamos realizando una serie de actividades que seguro habéis asistido ya a más de una: visitas, visitar edificios, rutas urbanas, y el ciclo de conferencias que normalmente es los jueves a primeros de mes. Y bueno, pues vamos a contarnos con Francisco José Rodríguez Marín. Antes de presentarle, quiero dar, agradecido al museo, pero también quiero agradecer a los patrocinadores del ciclo, que son Grupo RT, Sando, Porcelanosa y Salsa. Sin ellos no sería posible el alcance que está teniendo este ciclo. Y bueno, pues sin más, voy a presentar a Francisco José, y enseguida os dejo con él para que disfrutemos de su conferencia. Bueno, Francisco José Rodríguez Marín es doctor en Geografía e Historia. Fue premio extraordinario de doctorado con la tesis Málaga Conventual, que está publicada por Editorial Albugar en el año 2000. Es coautor de Málaga, Guía de Arquitectura, la edición bilingüe de la Junta de Andalucía, y autor de numerosas publicaciones, entre las que cito La ciudad silenciada, Cementerio de Málaga, La ciudad perdida, Patrimonio industrial, y es también coeditor de otras numerosas obras. Es profesor del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Málaga desde 1995 y de la Facultad de Turismo desde 1996. Imparte asignaturas como Patrimonio Industrial, Difusión Turística del Patrimonio Cultural o Mercado del Arte, entre otras. Y ha dirigido numerosos trabajos fin de máster, fin de grado y tesis doctorales. Siempre ha sido una persona preocupada por la difusión del patrimonio, y por ello ha coordinado proyectos de innovación educativa en torno al uso lúdico del patrimonio y a la accesibilidad universal para personas con necesidades especiales. Y también ha realizado numerosos trabajos profesionales en gestión de patrimonio, elaborando pues, documentación para la protección, y participado y coordinado equipos de trabajo para, por ejemplo, la redacción de catálogos de inmuebles protegidos en el caso de planeamiento urbano. Bueno, sus líneas de investigación cubren diferentes áreas temáticas como la arquitectura y el urbanismo, la arquitectura conventual, la religiosidad popular, los cementerios patrimoniales y el patrimonio industrial, materias en las que ha desarrollado numerosas publicaciones, tanto monográficas como colectivas, artículos de revistas y aportaciones a congresos nacionales e internacionales, entre los cuales en algunos ha sido también organizado. Y bueno, tiene una intensa actividad de difusión y divulgación del patrimonio, participando pues tanto en prensa escrita, programas de radio y de televisión, y es una persona comprometida con la defensa del patrimonio a través de diversas asociaciones. En esta línea es presidente de la Asociación de Defensa del Patrimonio Industrial, miembro del patronato de la Fundación Patrimonio Industrial de Andalucía y de la Fundación Aduana Museo de Málaga, que hoy más. Y bueno, pues también ha sido subdirector del curso de experto en enología, enoturismo y patrimonio cultural en torno al vino, y del máster de Patrimonio, Turismo y Desarrollo Local, ambos de la Universidad de Málaga. Y por último, indicar que es coordinador del Centro de Conocimiento del Vino de Málaga, que agrupa un equipo multidisciplinar de investigadores de la universidad. Y sin más, yo os dejo con Francisco José, que seguro que hoy nos va a contar
numerosas cuestiones que van a ser del interés de todos para conocer más tanto la obra de Fernando Guerrero Estracha como su tiempo, como las artes y oficios que la acompañan. Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a Eugenia por su presentación y a todos ustedes por compartir esta tarde conmigo en torno a un tema que a todos nos interesa. También quiero agradecer mi agradecimiento al Colegio de Arquitectos y también a sus patrocinadores por haber promovido este ciclo de conferencias que realmente pues, marca la impronta de Málaga. Gran parte de su seña y de identidad, todos nos identificamos con ella, se la debemos al estilo modernista y en particular a la arquitectura de Fernando Guerrero Estracha. También quiero hacer constar mi agradecimiento, antes que se me olvide, por eso no voy a dejar hasta el final, a los responsables del archivo de la Escuela de Diseño Gráfico de San Telmo, a su directora Juan Macías, a Victoria Abón y al profesor José Hinojosa, porque nos han permitido poder acudir a unas informaciones y a una documentación que sabíamos que era crucial para el tema que nos ha tocado desarrollar, las artes y oficios en la arquitectura regionalista de Málaga. Nosotros, a lo largo de esta tarde, en primer lugar, vamos a hacer una serie de razonamientos que nos van a tratar de dar respuesta a una pregunta. ¿Por qué en Málaga la arquitectura regionalista tiene tanta importancia y por qué en Málaga la arquitectura modernista tiene menor arraigo que en otras ciudades que están en nuestro entorno? Vamos a tratar de darle respuesta a esas preguntas. Y eso lo vamos a hacer pues analizando al movimiento. No vamos a entrar, por tanto, ni a la biografía de los arquitectos, ni siquiera a los proyectos arquitectónicos. En la mayoría de las ocasiones comprobarán ustedes que ni siquiera he utilizado fotografías completas de los edificios, sino simplemente elementos decorativos, porque son los que nos van a permitir de alguna forma hilar un discurso para tratar de darle una respuesta a esa pregunta. En primer lugar, tendríamos que preguntarnos cómo llegó el regionalismo. No tenemos que remontar al contexto. Vamos a en primer lugar situarnos en el espacio y en el tiempo. El estilo modernista se desarrolla en España concretamente aproximadamente en el primer tercio del siglo XX, entre el año 1900 y el año 1930, que curiosamente es el año en el que fallece Fernando Guerrero Estracha. Coincide, por tanto, con todo su periodo de actividad profesional. Son unos años clave porque nos iniciamos en el siglo XX partiendo de una tragedia política. Tenemos que recordar que el modernismo tiene una vertiente arquitectónica y artística, pero es también un movimiento político, en el que todo gira en torno a una reflexión, y es que España definitivamente había dejado de ser una potencia colonial. Con la pérdida de las últimas colonias, en Cuba, sobre todo en 1898, pues una gran parte de la población se sintió un tanto desnortada. Y por un lado estaban aquellos que miraban hacia el exterior, hacia los países extranjeros, y otros por el contrario vuelven a mirar a sus raíces y a su interior. En este contexto tiene lugar una serie de acontecimientos que van a abrirle la puerta a la llegada de su nuevo estilo. Nos encontramos, por ejemplo, con la Exposición Universal de París en el año 1900, donde ya se pedía que cada país concurriese con un edificio que fuese identificativo de su arquitectura y de su historia. Y allí acude pues, precisamente España con un pabellón que proyectó el arquitecto José Urioste y que trataba de ser una síntesis del periodo más esplendoroso de la historia de España. El pabellón de España en esta Exposición Universal de París del año 1900 trataba de inspirarse en las universidades de Alcalá, la Universidad de Salamanca, el Alcázar de Toledo y el Palacio de Monterrey también de Salamanca. Todos ellos tienen en común que pertenecen a esa opción arquitectónica que se ha venido a llamar plateresco y que de alguna forma marcaba la transición entre el tardogótico y el renacimiento pleno que vendría después, y en el cual la decoración, si no lo era todo, jugaba un papel muy importante, desempeñaba un gran protagonismo, como podemos ver, por ejemplo, en este pabellón. Lástima que habitualmente los pabellones de las exposiciones normalmente no tienden a conservarse. ¿Por qué el plateresco? Bueno, porque la filosofía que subyacía era expresar arquitectónicamente
pues el periodo histórico en el que España había conservado todo su esplendor. No la época de la decadencia, sino cuando realmente España había tenido su mayor esplendor político-económico, había sido durante el siglo XVI, con el apogeo del Imperio Español, y en el siglo XVII, si es verdad que fue un periodo de crisis y de decaimiento político, pues sin embargo, las artes y la literatura alcanzaron su esplendor, de ahí ese calificativo de siglo de oro con el que a menudo se las ha mencionado. Bueno, pues da la coincidencia que a la vez que esta exposición universal del año 1900, pues también tuvo lugar en París un congreso internacional de arquitectura, donde los arquitectos se conocen entre ellos y se fijan como fines pues, el renovar el panorama de la arquitectura con nuevas ideas y sobre todo también fomentar el compañerismo y la amistad entre ellos. Algo muy importante, porque vamos a ver ahora que la arquitectura que nosotros vamos a analizar tiene mucho de cooperación y de ayuda mutua. No fue el único congreso de arquitectos, porque unos años más tarde, en el año 1904, pues en España también tuvieron lugar otro congreso internacional de arquitectos, o en realidad fueron dos, porque hubo unos días que se celebraron en Madrid y otros que se celebraron en Barcelona. Y de nuevo nos encontramos también pues, esa idea de la renovación y de entrar nuevas ideas. Ahí tenemos precisamente el PIN que en su momento se distribuyó con motivo de ese congreso. También tenemos que mencionar, lógicamente, la labor que realizó el arquitecto Leonardo Recabado y que sobre todo se especializó en el diseño de villas urbanas como la que estamos viendo en esa fotografía, y otra vía de penetración muy importante fueron los catálogos de arquitectura. Los catálogos ya comenzaron a desempeñar un papel importante a finales del siglo XIX, difundieron nuevas tipologías, nuevos edificios, nuevos elementos decorativos, y ahora precisamente a partir del comienzo del siglo XX pues alcanzan también un protagonismo muy importante. Servían para los arquitectos ponerse al día de lo que se estaba construyendo en otros lugares, pero servía también en muchas ocasiones para la clientela, los que encargaban los proyectos a los arquitectos, que después de pasar las páginas de aquellos libros magníficamente ilustrados con unas láminas polícromas, pues acababan decidiendo, pues yo quiero este edificio, pero con estas modificaciones o con estas variaciones sobre el modelo original. La lámina de la derecha, por ejemplo, es una villa del arquitecto regionalista Juan Talavera, que desempeñó en Sevilla un papel muy similar al que desempeñaría en Málaga el arquitecto Fernando Guerrero Estracha. Hubo también algunas otras actuaciones, por ejemplo, en estos años tan clave, pues sabemos, por ejemplo, de un concejal del Ayuntamiento de Sevilla, que en el año 1910 pues, presentó una moción que él decidía o definía como antimodernista, porque ya entonces comenzaba a verse la arquitectura como bifurcada en dos opciones distintas. El modernismo, que miraba hacia lo foráneo, hacia lo extranjero, y el regionalismo, que miraba hacia el interior, hacia nuestra propia historia y nuestra propia cultura. En realidad el modernismo no es únicamente español, porque también existe un concepto de modernismo, vamos a llamarlo así, nacional, que trata de representar el estilo de cada una de las naciones. Por ejemplo, hay un modernismo mexicano y el arquitecto Barragán era su más claro representante. Y después, dentro de cada país, pues teníamos las diversas variaciones del regionalismo, digamos, por regiones, que trataba de alguna forma de sintetizar las características identitarias de cada una de las regiones que tenía ese país. Bueno, pues este concejal, Francisco de Lepe, precisamente apostaba por ese regionalismo que lo contraponía como algo que consideraba que era no propio, si no era enemigo, al menos que no era propio. Pero precisamente en estos años comenzó a gestarse algo que sería fundamental. La Exposición Iberoamericana de Sevilla, la de 1929, que ya se ha tratado en esta misma jornada por otros ponentes, comenzó a gestarse muchos años atrás, ni más ni menos que en el año 1911. Y hubo un concurso público al que se presentaron 3 proyectos.
Uno era modernista, obviamente no fue aceptado, otro era prácticamente irrealizable, y entonces pues ganó el tercero, el que presentó Aníbal González, que fue finalmente el que se acabó llevando a cabo y que supuso de alguna forma pues, la bendición del regionalismo. A partir de este momento, el regionalismo tomó carta de naturaleza y por eso ahí teníamos ya unas explicaciones de por qué en nuestra región, en Andalucía y en Málaga en particular, el modernismo pues, le ha ganado la batalla a el regionalismo le ha ganado la batalla a ese modernismo que no se consideraba identitario de nuestra propia historia. Tampoco podemos olvidar algo muy importante, que como eran los arquitectos de entonces, que se estaban entonces formando en la Escuela de Arquitectura que estaba en Madrid. Aquí tenemos una mirada a su plan de estudio y vemos, por ejemplo, que, claro, es lógico, la historia de la arquitectura está representada en ese plan de estudio, donde se presta atención al estudio de detalles de arquitectura, de la decoración de los edificios, cómo se está renovando el plan de estudio desde finales del siglo XIX, incorporando nuevas asignaturas como la de estereotomía o arte de cortar la piedra o de cortar la madera según se trate. Y bueno, veamos que a finales del siglo también se están incorporando, en 1896, asignaturas como el modelado en yeso, en barro, los dibujos de elementos de la naturaleza, en fin, que todo esto va a marcar, por tanto, una impronta en los arquitectos de este primer tercio del siglo XX. Bueno, pues nosotros estamos centrando nuestro estudio en el caso de Málaga. ¿Cómo era la Málaga en la que tendrían que arraigar este estilo regionalista? Bueno, pues tenemos que remontar primero qué fue lo que había ocurrido en Málaga en el periodo anterior. Y todos creo que sabemos ya y somos conscientes de que Málaga protagonizó un desarrollo industrial muy por encima y prematuro y anterior al de otras ciudades de España. Su punto álgido lo podríamos considerar que lo obtuvo hacia mediados del siglo XIX. Luego, ahora no es el momento de analizar sobre los distintos factores que motivaron un lento declive de esa industria. El golpe de gracia lo dio la epidemia de la filosera hace 1870. Es cierto que al final del siglo XIX Málaga se encontraba realmente en un periodo de decaimiento, sobre todo porque la población había crecido mucho, había habido un importante éxodo desde el campo a la ciudad para trabajar en las industrias, ya cerraban las grandes industrias, pero claro, a veces nos hemos quedado con esa idea, que no se corresponde con la realidad, porque luego a comienzos del siglo XX comenzó una lenta recuperación de esa actividad industrial, comenzaron a abrirse nuevas fábricas, sobre todo en la segunda década del siglo XX, que es la que nosotros estamos abordando. Fueron muchas las nuevas industrias que se crearon en Málaga. Es verdad que ya no fueron tan grandes en volumen y número de trabajadores como las míticas, la industria malagueña de los larios, la textil, o la metalúrgica de Manuel Agustín Heredia, van a ser industrias más pequeñitas, pero estamos de nuevo ante un nuevo periodo de crecimiento y desarrollo de la industrial que se va a mantener más o menos estable hasta que la guerra civil en el 36 venga nuevamente a establecer una línea que separaba un antes y un después. Precisamente en esa Málaga a la que nos estamos refiriendo, pues también va a tener un crecimiento poblacional que nos interesa mucho. Pasamos desde los 150.000 habitantes a comienzos del siglo XX a los 190.000 habitantes en el año 1930, que hemos dicho que es cuando acaba nuestro periodo. Lógicamente, estas personas necesitaban, como hoy en día, una vivienda. Entonces tenemos también que señalar algo muy importante. Málaga no ha experimentado un crecimiento de la arquitectura mayor desde la época de la desamortización eclesiástica. Cuando tuvieron lugar las distintas desamortizaciones de los conventos, se construyó mucho sobre sus solares y por tanto la arquitectura se desarrolló mucho. Hubo arquitectos que de otras ciudades vinieron a asentarse a Málaga en el siglo XIX porque tenían unas características bollantes desde el punto de vista de la arquitectura. Y eso volvió a ocurrir en este tiempo. De hecho, en este periodo se construyeron algunos de los grandes edificios, como por ejemplo
el ayuntamiento actual de Málaga, la fábrica de tabaco, el Hotel Miramar, el Hotel 18 de Julio. La arquitectura pública estaba tirando tirón, pero también se estaba construyendo mucho desde el punto de vista privado. Era, por así decirlo, una época dorada del ladrillo, y la arquitectura, la economía estaba demandando ese desarrollo de la arquitectura, como vamos a tener ocasión de comprobar. Veamos, por ejemplo, en este plano de Málaga, que data del año 1930, el emplazamiento de la fábrica. En este momento están, en su gran mayoría, constituyendo un cinturón litoral, es decir, al lado de la playa, que se inicia en la desembocadura del río Guadalmedina y que en estos años va a llegar más o menos hasta la altura de la Misericordia, aunque luego, después de la Guerra Civil, en la época de mediados del siglo XX, otras nuevas fábricas van a llegar prácticamente hasta la desembocadura del río Guadalhorce, donde todavía muchos recordamos que estaban los depósitos del butano, que no dejaban de ser también una instalación industrial. Entonces, esto es importante también porque viene a confirmarnos que no nos encontramos en un periodo de decadencia, sino un periodo boyante desde el punto de vista de la arquitectura y también desde el punto de vista de la actividad constructiva en Málaga. Bueno, pues para poder construir necesitamos, lógicamente, en primer lugar, unos materiales para poder abastecer a esa demanda que tiene esa arquitectura que estamos analizando. El primer elemento es el cemento Portland, porque ya precisamente desde comienzos del siglo XX lentamente se fue insertando un nuevo material constructivo. Hay que recordar que anteriormente el mortero era mortero de cal y a partir de ahora se va, bueno, los malagueños muchos todavía decimos, perdón por que lo diga así, la porla. Y le echamos la porla y muchas veces no sabemos que es como los malagueños hemos rebautizado este material, el Portland, que era un puerto de Inglaterra donde había unas canteras de piedra grisácea muy apreciadas para la construcción. Entonces el inventor del cemento Portland, con un marketing muy acertado, decidió llamar a su producto con el mismo nombre que la roca, la piedra de la cantera de aquel puerto. Así que así fue como se insertó ese material. ¿Cómo llegó a la provincia de Málaga? Pues hemos tenido dos grandes fábricas de cemento Portland. Una de ellas, y la más desconocida, es la que estuvo ubicada en El Chorro. El Chorro que nosotros ahora visitamos con el Caminito del Rey, con algo de turismo de aventura, pues fue también un núcleo industrial con una fábrica de carburo, con fábrica de aceite y una fábrica de cemento que abastecía también las propias obras de los pantanos, la de otros muchos pantanos y, entre otras cosas, por ejemplo, el encauzamiento del río Guadalmedina. Los muros que todavía quedan en algunos tramos antiguos se hizo con cemento que se fabricó en esta fábrica de cemento que comenzó a producir en el año 1908. ¿Por qué allí? Pues claro, la fábrica hay que construirla allí donde están los materiales. Y aquí teníamos una piedra caliza abundante, teníamos también el yeso, teníamos muy importante el ferrocarril, porque a la Apeadero del Chorro llegaba el clinker. Clinker es la mezcla de la caliza y la arcilla calcinada, que es lo que fragua con el agua, pero aquí hay que añadirle determinadas proporciones de yeso para poder controlar el fraguado, si no sería demasiado rápido. Pues esta fue la primera fábrica de cemento Portland, que por cierto los últimos restos que quedaban de este edificio se demolieron hace escasamente 6-7 años, no más, no queda por tanto nada más de ella que la imagen que les estoy mostrando en este momento. Y nuestra segunda gran fábrica de cemento, esta sí que está todavía activa, es la fábrica de cemento que se construyó en la Punta de la Paloma, que es así como se llama ese saliente de la barriada de la Araña. Hablamos de un proyecto constructivo que, curiosamente, el proyecto original es también de Fernando Guerrero Strachan. Esta es su versión primera de este edificio, que obviamente se construyó allí porque tenía ese gran flis calizo detrás, esas grandes canteras que todavía hoy están siendo explotadas para abastecer de la materia prima esencial a una fábrica de cemento, la piedra caliza. Da la casualidad que allí también hay yacimientos de arcilla y da la casualidad que allí hay también horno de calcinación de yeso. Así que estaban todos los materiales. Esta es una fábrica que fue muy boyante. Aquí estamos viendo algunas imágenes del proyecto constructivo original,
aunque más que la arquitectura lo que estamos contemplando es la maquinaria que se hacía al respecto, y ya más recientemente pues se ha cambiado en un horno horizontal, donde hay que recordar que estos materiales que yo he mencionado hay que calcinarlos hasta unos 900 grados centígrados. Muy importante recordar que ya existía entonces ese ferrocarril que iba hasta la Axarquía, que lo conectaba con el puerto, para que este material constructivo no solo abasteciese a la arquitectura malagueña, sino que también pudiese distribuirse por el puerto y poder exportarse. Bueno, la fábrica del cemento de La Araña todavía está activa y ha experimentado varias ampliaciones a lo largo de los años. Esta imagen no es mía, la he obtenido de un blog de un usuario de internet, pero es muy elocuente porque nos habla también de la importancia de otro material. El mortero, el cemento Portland, sirve para unir los ladrillos, y Málaga históricamente tuvo hasta un total de 14 fábricas de ladrillo. Eran fábricas inicialmente artesanales, que todavía funcionaban con sistemas preindustriales y donde igual hacían ladrillo, que hacían tejas, que hacían las macetas para nuestros patios. La mayoría se ubicaban lógicamente buscando la cercanía de la materia prima, y muchas de ellas estaban en la zona que hoy ocupa el campo universitario del Ejido. Algunos malagueños, cuando hablan del campo de fútbol de La Fuente o anterior cine de verano La Fuente, dicen: uy, menos mal, se ha librado de la especulación inmobiliaria. Pero claro, eso tiene truco, tiene trampa. Ahí no se puede construir, porque como estamos viendo, ese espacio lo ocupaba una gran laguna, que es el resultado de haber extraído arcilla y que las aguas fluviales hayan creado un gran estanque que finalmente vino a ser desecado en torno a la década de los años 50. Así que, como buen criterio, tenemos un campo de fútbol en su superficie, también hay un colegio, pero nunca edificio de gran calado, que no sería imposible de cimentar. Bueno, pues después llegó la época de la industrialización, y esos talleres artesanales de ladrillo fueron sustituidos por fábricas modernas, industriales, dotadas de maquinaria, como por ejemplo la fábrica que construyó Francisco Viana Cárdenas en la llamada entonces la Cuesta del Espino, una zona que, como vemos en este plano, estaba en su día totalmente despoblada, no había donde vivir entonces esto marcó también algo necesario. Los trabajadores que iban a abastecer esta fábrica de ladrillo de cerámica tenían que vivir cerca del lugar de trabajo, porque no había medio de transporte para poder llegar hasta allí. Así que ahí vemos que los que nos dedicamos a esto tenemos siempre el defecto de ir buscando todas las inscripciones, la huella de los ladrillos. Vemos, por ejemplo, que podemos leer claramente: Viana Cárdenas, Málaga, estuvo construido allí. Estas fotografías de ladrillos también con la contrahuella de Viana Cárdenas están sacadas del trastero de mi casa, donde solemos acumular todo este tipo de cosas. Y bueno, pues como les decía, pues ese fue el origen del barrio que hoy día se conoce como Colonia de Santa Inés. ¿Y por qué no Colonias de Viana Cárdenas? Porque en el año 1924 esta fábrica fue comprada por un importante promotor, Modesto Escobar Acosta, procedente de Torró, que promovió otras muchas fábricas, un aserradero de mármol en Coín, y que se encargó de modernizar esta fábrica y convertirla en una fábrica moderna. Ya el anterior Viana Cárdenas tenía máquinas de vapor, pero Modesto Escobar Acosta se va a traer máquina inglesa y va a aumentar su producción hasta algo nunca conocido en Málaga. Hasta 40.000 piezas diarias podían salir perfectamente del taller de la fábrica de la Colonia de Santa Inés. Aquí tenemos algunas imágenes retrospectivas y otra de las grandes innovaciones que introdujo Modesto Escobar Acosta: el horno de cocción continua, porque los hornos tradicionales y artesanales tenían un defecto. Había que calentarlo, sobrecalentarlo para que cociese la arcilla, y luego había que esperar que se enfriase para poder vaciarlo y volver a llenarlo y volverlo a calentar, con lo cual quiere decir que las pérdidas energéticas eran muy importantes. ¿Cuál es la ventaja que aporta el horno de cocción continua? Que tiene esa forma ovalada tan característica, que tiene una serie de compartimentos. El calor que tiene que disipar cuando está terminada la cocción no se pierde, sino que da la vuelta y entra por el otro lado, y entra entonces un compartimento en la fase de precalentamiento.
Mientras tanto se está llenando el otro compartimento y el de al lado, el de la derecha, se está enfriando para vaciarlo. Quiere decir que, para que nos hagamos una idea, el fuego vivo va continuamente dando vueltas de forma circular en esa estructura ovalada y, lógicamente, se mantiene encendido continuamente día y noche, de ahí el nombre de horno continuo, y las pérdidas energéticas pues son mínimas, casi ninguna, y sin embargo la productividad ha aumentado muchísimo. Así podemos entender que en esta época industrial, pues prácticamente la colonia de Santinés era la única fábrica de ladrillos que tenía Málaga. Eso sí, producía para nuestra arquitectura y también para exportarla. Después vinieron otras, por ejemplo, en el entorno del Camino de Antequera, lo que hoy se conocemos como Avenida de Calvaya, hubo también algunas, y tenemos también la fábrica de Sali, que fue demolida hace muy poco tiempo, pero estas son ya de una época posterior. Se sale de nuestro ámbito cronológico y por eso yo no me refiero a ella. Nos ha quedado de esta fábrica de Modesto Escobar Acosta la portada monumental de acceso a la fábrica, que por cierto se adscribe al estilo regionalista, como podemos ver con esa azulejería, esas decoraciones de Candelieri, las grandes cráteras vidriadas en azul, porque en esta fábrica se sacaban las tejas en su color, tanto curvas como planas, y también se sacaban vidriadas en color verde y en color azul cobalto. Está fechada en 1927, como podemos ver, aparece con una imagen de Santa Inés, porque la mujer de Modesto Escobar Acosta se llamaba Inés y lógicamente pues estaba dedicada también a su señora. Nos han quedado otros vestigios, una de las dos chimeneas que tuvo, la anterior se destruyó, y la laguna en torno a la cual se dispone el Parque María Eugenia Candao, que fue quien hizo el proyecto de este parque, en torno a lo que se conoce todavía como Laguna de la Barrera, que nos está recordando que el origen era también ser el yacimiento de barro, de arcilla, que estuvo abasteciendo a esta gran fábrica que acabó cerrando en la década de los años 80 del pasado siglo. Como me refería a la colonia de Santinés, pues son lógicamente las viviendas que fueron de estos obreros que trabajaban para la fábrica. Tenemos edificios de dos momentos cronológicos distintos. En primer lugar, los que promovió Viana de Cárdenas, son edificios más anclados en un estilo decimonónico, y después tenemos los que ya promovió, ya están en el interior del barrio, no están en la carretera, los que promovió Modesto Escobar Acosta, que son de la década de los años 20 y que son ya curiosamente también de estilo regionalista, como podemos observar, por ejemplo, por la presencia de la azulejería, de elementos de color y de la teja vidriada también. Bueno, sigamos con los materiales que está demandando esa arquitectura. Es un clásico el uso del mármol, un producto que podemos considerar de lujo, que en su gran mayoría venía de las canteras de Macael, y aquí en Málaga pues teníamos una serie de comercios, de empresas, de compañías que se encargaban de la distribución de otros materiales constructivos, pero también del mármol entre ellos. Pero claro, esto vale para los ricos. ¿Qué necesitamos para las clases medias, para las clases más modestas? Pues nuevos materiales que también van a venir ahora a innovar. En primer lugar, nos encontramos con una gran novedad, la llamada la baldosa hidráulica. Esto va a ser algo realmente revolucionario. La primera vez que se mostró esta baldosa, curiosamente, fue también en una exposición universal, la de Londres de 1851. Luego se volvió a exponer, también ya mucho más desarrollada, en la Exposición Universal de París de 1867. Y de allí pasó a España, primero a través de Cataluña. Allí se establecieron las primeras fábricas de baldosas hidráulicas, luego también en el Levante español, y finalmente llegaría también a Málaga, como vamos a tener ocasión de comprobar. Fíjense ustedes que es un material muy polivalente, porque si los muy ricos, los muy pudientes se han decantado por el mármol, las baldosas hidráulicas satisfacen una amplia escala de demanda, desde la arquitectura, digamos, que pretende ser de una mayor calidad hasta la más modesta. Les he traído otros ejemplos de una de esas arquitecturas relevantes. El palacete del Jardín Botánico de la Concepción, de los Loring y de los Heredia, y a la izquierda pues, es una fotografía de la Casa Rosada,
que como todos sabemos es la sede del gobierno de Argentina, que está en Buenos Aires. Y aquí también, en Málaga, pues un palacete como es, por ejemplo, el Castillo de Santa Catalina, que también se construye en esta década de los años 20, también dentro del estilo regionalista, pues también tiene estas preciosas baldosas hidráulicas que estamos contemplando en este momento. Bueno, pues esta baldosa también la podemos encontrar en otras versiones, las de clases medias. Las que están a la izquierda, por ejemplo, pertenecen a una casa que se encuentra en la calle Santa Lucía, y la fotografía de la derecha a una casa también regionalista que se encuentra en la calle Pozo del Rey, por cierto, ahora algo descuidada. Las baldosas son, por tanto, más sencillas, menos decorativas, pero quiere decir que había producto para todas las posibilidades económicas. Aquí tenemos un anuncio de un comerciante que distribuye estos materiales de construcción, pero a nosotros nos interesa también primero ver qué material necesitaba y cómo se fabricaba. Esto que están ustedes contemplando nos ilustra sobre las distintas fases de la fabricación de la baldosa hidráulica. En primer lugar tenemos, no se nos olvide, la actuación de un diseñador, un dibujante que es el autor de esas maravillosas composiciones que hemos visto anteriormente. Luego un artesano utiliza una cinta de latón para convertir ese dibujo que coloca a escala natural sobre una base para ir soldando una cinta de latón hasta constituir ese mismo dibujo, pero ya con relieve. Y esto finalmente es lo que se llama la trepa. La trepa hay que meterla también en un molde que se puede cerrar a presión, como estamos contemplando, y luego es necesario contar con unos pigmentos. Para esto ha sido necesario ante otro nuevo descubrimiento, que es lo que se llama el cemento blanco. El cemento blanco pues, se fabrica exactamente igual que el que hemos visto del cemento Portland, pero la única diferencia es que sustituimos la arcilla, que habitualmente tiene un color grisáceo, por el caolín, que es una arcilla mucho más pura, y eso es lo que le da ese color blanco. Por lo tanto, nos abre una puerta, que lo podemos mezclar con distintos pigmentos minerales y conseguir diversos colores. Por ejemplo, eran óxidos todos los que se utilizaban. El óxido de manganeso nos daba el color negro, el óxido de cromo el color verde, el óxido de hierro el color rojo y el óxido de cobalto el color azul. Y luego lo podemos mezclar entre sí para multiplicar los tonos y semitonos que podemos obtener para conseguir un resultado de una mayor riqueza. Bueno, pues esta mezcla de cemento blanco con los pigmentos, el operario, como lo estamos contemplando, los vierte con una especie de cucharón o jeringa pues en la casilla que le corresponde a ese color, y la contigua a otro color distinto. Nunca se van a mezclar. Si acaso además puede humedecer con una gota de aceite el fondo para luego facilitar que no se pegue, y esta capa pues apenas tiene 4 centímetros de espesor. Cuando cogemos una baldosa hidráulica y la miramos al revés, nos encontramos que el color es una capa de muy escaso grosor. Luego le añade una capa de entre 4 milímetros y 1 centímetro de mortero seco, muy rico en cemento seco, y finalmente una tercera capa de 1 centímetro aproximadamente de mortero pobre en cemento y rico en arena, porque cada uno tiene que cumplir su misión. Después, la última fase obliga a pasar por una prensa. Aquí les estoy mostrando una prensa de volante que se conserva en el Museo de la Industria de Córdoba, Argentina. Así que dándole vuelta a ese volante proporciona una presión muy importante a ese molde que hemos colocado en su base, y realmente lo que termina de construir esa baldosa hidráulica. Más adelante se van a insertar las prensas hidráulicas, y algunos han especulado con la posibilidad de que el nombre de baldosa hidráulica venga de la prensa hidráulica. Vemos que no es así, porque ya se llamaban así antes de que se incorporasen las prensas hidráulicas. Esta era, por tanto, totalmente manual. Lo que ocurre es que la baldosa que sacamos de ahí tiene que pasar por una fase de curado. Hay que meterla en una habitación, en un ambiente húmedo, a veces incluso se proporcionaba un extra de vapor de agua, y se dejaban allí entre 2 y 6 meses, que era cuando la baldosa adquiría toda su dureza. Eso sí, ya nos sirve para hacer unos pavimentos realmente magníficos, maravillosos, muy duraderos y, como decían algunos fabricantes, muy higiénicos, porque a diferencia de los mazaríes
que utilizaban las clases más pobres, que era barro cocido y que absorbía la suciedad, esta no. Esta era totalmente impermeable. Bueno, pues una de las fábricas más importantes que tuvimos es la de García y Herrera. Esta tuvo su origen en un promotor industrial, Joaquín Herrera Fajardo, que comenzó inicialmente en la industria de la serrería de las maderas y también del sector químico, y que además daba la casualidad que era el representante en Málaga de los cementos Lafargue. Los cementos Lafargue eran franceses y habían sido los inventores o los descubridores del cemento blanco. Así que él pasó de ser distribuidor del cemento blanco de Lafargue a montar su propia fábrica, de la cual vamos a tener ocasión de contemplar el catálogo del año 1929. Pero quiero hacer constar que el primer catálogo comercial de esta fábrica pues data del año 1905, es decir, que estuvo fabricando en el periodo que a nosotros nos interesa, desde el comienzo del siglo XX hasta la década de los años 30 de esta misma centuria. Estas imágenes realmente nos sirven prácticamente para recrearnos, por la belleza de estas composiciones, pues admitían composiciones de forma y colores, todos los colores perfectamente conjuntados. Tenía detrás unos maestros que sabían saber cómo combinaba una tonalidad con otra. Estas son las páginas, que vean ustedes, están todas numeradas, porque no olvidemos que estamos hablando de un catálogo comercial, que sirve para que el cliente elija qué es la decoración que quiere en su casa. Por supuesto, había baldosas preparadas para el centro, para cenefa, para constituir lo que se llamaban alfombras, para decoración perimetral por fuera de esa alfombra, y además el catálogo y la empresa en definitiva pues daba incluso todos los consejos que necesitaba el constructor o el arquitecto para utilizarla en su proyecto. Por ejemplo, para que no se equivocase a la hora de hacer el pedido y no pidiese de más ni de menos, de cómo tenía que ser la instalación, de cómo tenía que colocarla, inclusive de un punto de vista muy comercial. Hay que recordar que la fábrica de Santa Teresa estaba en la calle Salitre, no por casualidad, sino porque muy cerca estaba la estación de ferrocarril que necesitaban para poder exportar estos materiales, y además tenían su propia oferta. Aquel cliente que le pidiese un vagón entero, pues no solo no iba a pagar el porte, sino que sus propios operarios se encargaban del entigo, es decir, de cargar el vagón con toda seguridad para que todas las baldosas llegasen a su destino con total seguridad y sin ningún tipo de rotura. 92 modelos distintos de baldosas hidráulicas llegaron a fabricar en esta fábrica, y no solo eso, sino que también fabricaron otras cosas, lo que entonces le llamaban piedra artificial o piedra reconstituida, que consistía ni más ni menos en aprovechar esas mismas posibilidades que tenía el cemento blanco mezclado con áridos de escasa granulometría, meterlo en unos moldes con unas varillas metálicas para que sirviesen de armazón. En definitiva, estaban inventando el hormigón armado, pero en pequeña escala, y podían fabricar todo tipo de elementos de mobiliario urbano, pedestales, escaleras, fuentes, para el arte religioso, púlpitos, peldaños, escalones, ventanas, todo tipo de elementos lo podían fabricar. Fíjense ustedes que de lo mucho que fabricaron en García Herrera, los únicos bancos fabricados, como podemos ver por el pequeño sellito García Herrera Málaga, los únicos bancos que se conservan de esta época son los que están en el cementerio histórico de San Miguel. La ciudad se ha renovado más y ahí sí que lo hemos perdido. Esta empresa, como que tenía la fábrica en la calle Salitre, el despacho comercial pues lo tenía, sin embargo, en una bocacalle de la calle, en la calle Hilario. Se llamaba entonces la calle Castelar. Esta, no me acuerdo cómo se llama ahora, la que desemboca en la calle Hilario. Vean ustedes la diversidad de materiales que tenían, que podían facilitar. Bueno, 6 medallas de oro le dio tiempo a ganar hasta los años 30, que fue cuando desapareció esta fábrica. Fíjense ustedes que García Herrera, que también trabajaba en otros sectores económicos industriales, almacenes de aceite que estaban a la salida de la calle Montes de Oca, refinería de aceite de olivo, que precisamente es también de estilo regionalista, en esta ocasión del arquitecto Arturo de la Villa. Existieron otras muchas fábricas, por ejemplo, incluso en Ronda, Santa Julia,
y una de las más importantes que fue García y Zafra, que la estamos contemplando ahora en esta imagen. Perdón, es que me había cambiado el orden. Esta fábrica de García y Zafra, que también comenzó a producir a comienzos del siglo XX y también se mantuvo hasta los años 30, que curiosamente también estuvo en la calle Salitre, aunque después se trasladó al sector de la carretera de Cádiz, muy cerca de la fábrica de electricidad de la técnica. Y muy importante fue también la llamada La Fabriz malagueña, la fábrica que tuvo uno de sus directores fue José Hidalgo Espíldora, cuya primera fábrica estuvo en mi barrio, estuvo en la calle Peinado del barrio del Molinillo, aunque posteriormente, como hemos tenido ocasión, se trasladó al barrio de la Malagueta, a la calle Puerto. Aquí vemos el diseño de su logotipo, vemos también algunas publicidades y vemos también, porque la Fabriz malagueña aportaba una modalidad mucho más económica de baldosa hidráulica, que era la que se llamaba baldosa ranurada, que tenía como una especie de acanaladura en forma de cruz y que era muy fácil de colocar y se utilizaba mucho para el acerado y también para el interior de los almacenes. En Málaga, las últimas losetas que tuvimos estas características eran la acera que circundaba los jardines de Pedro Luis Alonso, pero cuando se remodeló el parque, desaparecieron para siempre. ¿Dónde podemos encontrar todavía esas losetas y alguna loseta que ponía cada X metros con una visión muy comercial con su logotipo? Nuevamente, en el cementerio histórico de San Miguel. Allí también hay algún mausoleo en la propia familia García Herrera, hecho enteramente con esa piedra reconstituida, por cierto. Bueno, imágenes de la fábrica de la Fabriz malagueña cuando se encontraba allí en la calle Puerto, en la Malagueta, y aquí tenemos, pues, bueno, el resultado que daba esa baldosa hidráulica en un edificio, por ejemplo, este que se encuentra haciendo esquina entre la calle Salvago y la calle Compañía, que curiosamente es la sede del diario de la Opinión de Málaga, y miren ustedes qué bien se conserva después de prácticamente un siglo este pavimento de baldosa hidráulica, y qué elegante y qué bonito. Bueno, hemos hablado, por tanto, de los materiales constructivos esenciales para la construcción de un edificio, pero a nosotros también se nos surgen algunas preguntas. Ya hemos visto cómo se ha insertado el regionalismo en Málaga. Vemos que estaba todo abonado para que proliferase desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de la oportunidad del momento. Pero cuando hablamos de arquitectura regionalista, la estética se la debemos en gran parte a los elementos decorativos. Les voy a poner ahora una serie de imágenes que yo voy a pasar rápido porque se trata únicamente de que nos hagamos una idea mental de cómo es la característica estética del estilo regionalista, y les voy a poner no edificios, sino detalles de edificios, la mayoría de Fernando Guerrero Strachan, pero también otras que no lo son suyas, para que veamos pues cómo era desde el punto de vista decorativo y ornamental. Siempre la presencia de la azulejería polícroma, unos motivos decorativos que enlazan con el plateresco, donde aparecen frecuentemente los grutescos y también los candelieri, donde la mano de obra artesanal va a ser absolutamente fundamental, indispensable, esos grandes artesanos que son los responsables de esos elementos, también de la carpintería de calidad, de esas tejas vidrieras como la que hemos visto. Aquí vemos otro elemento con motivos clásicos, con esos roleos, con esas hojarascas barrocas, también la talla en madera. No hablamos simplemente de una carpintería, de una ebanistería, aunque también, sino también una talla artística como estamos contemplando en ese edificio. Quiero aprovechar además, he agradecido al Colegio de Arquitectos por organizar este ciclo de conferencias. Yo creo que también había que agradecerle que le debemos a ellos que se conserve en perfecto estado de conservación el palacete de Tomás Bolín. Hemos asistido en los últimos años a cómo algunas de esas villas, quizás no tan vistosas como esta, se han demolido en los últimos meses o en los últimos años. Pues el palacete de Tomás Bolín le pudo ocurrir lo mismo en una época en la que carecía de protección, y el Colegio de Arquitectos pues dio un paso adelante en comprarlo, en convertirlo en su sede colegial,
en restaurarlo y mantenerlo en perfecto estado de conservación, que es como se encuentra hoy en día. Eso, por tanto, debe quedar también de manifiesto en esta mesa. Estos remates cerámicos de cerámica vidriada muy característicos, luego vamos a ver que nos dan también, al hablar, elementos escultóricos, esta versión de los atlantes que se encuentran en las casas de Felisain, la rejería artística y ornamental. Yo no puedo, aunque me salga del tema de la conferencia, no puedo evitar hacer una alusión pues, a un campo que a mí también me interesa mucho, que es el del diseño cofrade. Es que el estilo del diseñador Juan Casiella del Nido, y que vemos, por ejemplo, en muchos tronos de Semana Sánchez hechos de orfebrería, como por ejemplo el de la Virgen del Perdón de la Cofradía del Prendimiento, muestra también esos cabezas de dragones y estas hojarascas. Es que yo creo que estamos viviendo todo de la misma fuente, aunque no se me haya ocurrido ponerla nunca en correspondencia unas con otras. Balcones maravillosos como estos, por ejemplo, del edificio de la calle Echegaray, esquina con la calle Granada, son preciosos, o estas grandes cartelas con elementos vegetales y con flores. En la calle Juan Díaz, también en el entorno de la calle Lario, vemos esta magnífica cartela. En el Hotel Mirabar, en su interior, en esta ocasión el estilo es el estilo neoárabe, porque se mezcla también en muchas ocasiones el modernismo, el historicismo y detalles de decoración modernista. Nuestro modernismo es escaso en edificios puramente modernistas, pero sin embargo sí es más abundante en elementos decorativos insertados en arquitectura ecléctica o en arquitectura historicista. Pero también intervenían los pintores. Luego también necesitamos unos pintores duchos en la pintura decorativa y ornamental. Esos motivos que vemos en esos escudos, que son los mismos que podemos contemplar ahora en las horambrillas, los pequeños azulejos que están en el muro en derredor, en el exterior del Hotel Miramar, o en esos tejados decorados que también en su parte interna están decorados con pintura, pero que a menudo nos pasan desapercibidos por la distancia, por la altura, y que de detalle podemos contemplar que son realmente bonitos y que nos recrea la vista el poder contemplarlo. Esto es el edificio de calle La Victoria número 38 y, por ejemplo, en este edificio también tienen un notable ejemplo de rejería ornamental, de pinturas en los aleros volados que rematan ese edificio, o esta fotografía del interior del Palacio de Tomás Borín, la sede del Colegio de Arquitectos. Luego volveremos sobre ella, en que perfectamente puede convivir con elementos historicistas como esta bóveda ya de tradición gótica. Este es un edificio que afortunadamente se conserva en el Paseo de Salvador Rueda, lo que los malagueños conocemos habitualmente como el Camino Nuevo. Es un proyecto del arquitecto Antonio Rubio. A mí me gustaría llamarle la atención, por ejemplo, que el arquitecto ya ha dejado ordenado que las rejas no van a ser unas rejas funcionales, sino que con una cierta prestancia las dibuja y por tanto ya le está dejando tarea a los artesanos que tienen que hacer esas rejas o que tienen que hacer esa azulejería, que realmente son los que le van a dar la gracia final a esos edificios. En la avenida de la Rosaleda tenemos dos edificios regionalistas contiguos. El de la izquierda, que es de Fernando Guerrero Stracha, y el de la derecha, que es del arquitecto Daniel Rubio, al que hasta ahora no nos hemos referido, porque fue también uno de los más destacados y de los más importantes dentro de este listado. También tenemos que mencionar, además de a esto, a Arturo de la Villa, a José Ortega y Marín o Antonio Sánchez Esteve, como los que más claramente han desarrollado ese estilo artístico o arquitectónico. Bien, pues todo esto lo que nos está indicando es que esta arquitectura regionalista pues no podría haber existido sin el concurso de una pléyade importante de artesanos
bien formados, diversos y duchos en todas las facetas del saber y de la creación artística, como estamos contemplando en el edificio del Rectorado, o esta, por ejemplo, que es un detalle que se encuentra en la fábrica de tabacos. La fábrica también se construyó en los años 20, en esta ocasión por los arquitectos e ingenieros de la compañía arrendataria de tabacos, cuyas iniciales vemos en el logotipo en este panel de azulejería, circundados como siempre por esa hojarasca, por esa decoración plateresca. Aquí lo estamos contemplando en un edificio más modesto, el de Pozo del Rey, al que ya me he referido, en esta ocasión es el Candelieri, está fechado en 1922, como estamos contemplando, el edificio de calle Sagasta, también de Daniel Rubio, y en fin, pues es el momento de preguntarnos pues cómo hemos llegado a esos artesanos y que han sido pues la mano de obra anónima, porque cuando contemplamos todos estos edificios, yo soy el primero que siempre hemos mencionado al arquitecto autor del proyecto y le damos muchas veces todo el mérito por la belleza que tienen, indudable que tienen estos edificios, pero no estarían ahí si no hubiese unos artesanos que lo hubiesen elaborado. Vamos a ver a dónde pudieron acudir estos arquitectos para poder inventarse. Aquí tenemos un ejemplo con una idea que es esencial. Yo comencé hablando del desarrollo industrial malagueño del primer tercio del siglo XX. Y esta institución a la que yo me estoy refiriendo, la Escuela primero de Bellas Artes y luego de Artes Aplicadas, o más modernamente de Diseño Aplicado, pero en definitiva no era una escuela que surgiese exclusivamente para dotarnos de artistas, que también, sino sobre todo para surtir de mano de obra técnica a todas esas industrias que lo estaban demandando. Piensen, por ejemplo, si tuvo importancia en su día la industria del vino y de la pasa, requerían láminas, litografía, etiquetas, había que fabricarlas, hacían falta de talleres litográficos, pero hacían falta también diseñadores que los dibujasen. ¿Qué es lo que está haciendo este señor que trabajaba en la fábrica Metalgraph o de la Peira, que es como lo hemos conocido los malagueños? Bien, pues a mí me interesan precisamente a estos artesanos que surgieron precisamente de esta escuela de Bellas Artes, que hay que recordar que comenzó a funcionar en el mes de enero de 1851 como la más importante aportación a Málaga de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, que se había creado apenas 2 años antes. Su primera ubicación, como todos sabemos, fue la calle Compañía, en el edificio que fue de la Escuela Náutica de San Telmo, donde muchos nos recuerdan. Aquí recibiría sus primeras clases Pablo Ruiz Picasso. Luego, en la década de 1970, se trasladarían al Ejido, donde todavía persisten hoy en día, y allí se quedaron durante mucho tiempo estos modelos en yeso, ya no, ya lo han recuperado, y que ilustran esta imagen. Bueno, pues desde 1963 tomó esta escuela el nombre de Antonio Cañete, que fue uno de sus profesores y que aportó mucho a esta escuela, y durante muchos años ostentó el nombre de Escuela de Arte Aplicada y Oficios Artísticos Antonio Cañete. Ahora ha recuperado su nombre original, que fue la de San Telmo. Bueno, ¿qué aprendían aquí estos jóvenes que venían aquí a formarse? Aquí tenemos su plan de estudio y vemos que estudiaban figura, diseño, dibujo lineal y decorativo, dibujo aplicado, aritmética, geometría, modelado y vaciado en adorno. Y bueno, tuvo tanto éxito que la escuela tuvo que crear 2 delegaciones, 2 sucursales, por así decirlo. Una en el barrio de Perchel y otra en el barrio del Molinillo. Luego, por razones económicas, porque siempre, toda su vida, estuvieron tratando de apañársela con la escasez de presupuesto y de poco dinero, tuvieron que cerrarla y luego tuvieron que volver a abrirla, incluso con la buena voluntad del profesorado, que en muchas ocasiones siempre trabajaba más de lo que cobraba. Porque en realidad esta escuela tuvo siempre una amplia orientación social. Porque allí se estaban formando los artistas que estaban demandando las fábricas. Y por tanto, aquí se estaba matriculando, pues no gente elitista que viniese a convertirse en grandes escultores, en grandes pintores,
aunque vemos que de aquí van a salir grandes artistas, sino aquellos que, por ejemplo, se matricularon mucho, que venían de la fábrica de la Fundición La Constancia de los Heredia, y otros venían de talleres litográficos para poder aprender a dibujar, otros que venían a aprender carpintería, de banistería. Eran trabajadores que en muchas ocasiones trabajaban durante el día y venían a clases nocturnas. Y la primera referencia que tuve en esto fue con motivo de un primer artículo que escribí sobre la industria lapidaria, funeraria, y el señor me decía, no, cuando yo era niño trabajaba en el taller de mi padre, pero luego por la noche iba a horas nocturnas a la escuela de arte aplicada para aprender dibujo y poder llevar el taller adelante. Es decir, que le estaban solucionando la vida a aquellos que tenían que buscarse la vida en esa industria y de la construcción a la cual nos estamos refiriendo. Fíjense ustedes que de la memoria del año del curso 1903-1904 he extraído este fragmento. Según el reglamento, los alumnos obreros o hijos de obreros tienen derecho, cuando sus méritos son bastantes, para obtener el diploma a un premio metálico, además del expresado diploma, ¿se entiende? Es decir, nos está reconfirmando. Aquí se matriculaban trabajadores e hijos de los trabajadores y le daban un premio en metálico porque realmente era una ayuda económica para la casa, porque realmente ninguno estaba boyante en su economía. Veamos la evolución que tiene el plan de estudio en esta escuela de artes aplicadas. Vemos, por ejemplo, que se introducen asignaturas nuevas, estudio de formas de la naturaleza, concepto e historia de las artes decorativas, las mismas que hemos visto en los edificios que le acabo de mostrar. Y vemos también en las cuentas de la propia escuela cómo nos dicen que para atender a la demanda de la docencia se compran 81 modelos nuevos de yeso para que puedan ejercitarse los alumnos en el dibujo y que llegaron a computar ni más ni menos que 1.462 modelos de yeso. Esos yesos se conservan todavía en su gran mayoría, o al menos en gran parte, en las propias dependencias de la escuela. Consta que los primeros se las compraron a otras escuelas de arte o de bellas artes que ya estaban funcionando en otras ciudades. Por eso la mayoría vinieron de la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, aunque también posteriormente se compraron a la de Sevilla, a la de Madrid, y además se fueron retroalimentando con los mismos que hacían los alumnos. Vamos a fijarnos en los motivos decorativos, porque en definitiva esto es lo que estaban aprendiendo los trabajadores que luego van a ejercitar sobre la arquitectura regionalista que hoy estamos ejercitando. Hojarasca barroca, grutescos, esa figura digamos antropomorfa, inexistente, a veces monstruosa, mezcladas con elementos vegetales, rocalla de estilo rococó, de estilo tardo barroco, algunas de un estético un tanto más modernista, menos, pero también las había, muchas de estilo renacentista, lo que se estaba demandando, y miren, allí las tenemos, los moldes que se utilizaban para hacer las columnas, que luego vemos en todos los palacetes que hemos contemplado, con esa arquitectura que tanto nos fascina, con ropaje historicista, con elementos regionalistas y que se hacían lógicamente con las técnicas de la cera perdida para que las columnas no fuesen macizas, sino que tuviesen el grosor preciso para que no necesitasen muchos materiales y lo más importante, no tuviesen mucho peso porque tienen una función decorativa adherida al muro. En realidad, si a la arquitectura regionalista la desproveemos de la decoración, ¿qué es lo que nos queda? Únicamente unos volúmenes, que son importantes, pero no tanto. Bueno, vemos que la escuela tiene mucho éxito y entonces pues se introducen nuevas asignaturas para ampliar composición decorativa, para pintura, composición decorativa, para la escultura, y aquí tenemos un dato que es irrefutable. Este es un cuadrante con las matrículas que experimentan en este año 1900, o este curso 1911-1912 en las distintas escuelas de bellas artes que tenemos en España. Algunas con 2, con 3, con 6, la más nutrida Córdoba con 12 matrículas, Madrid
tiene 3, Sevilla tiene 17, Málaga 731. 731 estudiantes, lo que no tenía ninguna otra ciudad de España. ¿Qué está ocurriendo en Málaga entonces? Porque realmente estamos en una ciudad que es pujante desde el punto de vista de la industria de la construcción. Hay por tanto, trabajo para los arquitectos, para las fábricas de ladrillo, para las fábricas de azulejo y también para lo que tienen que fabricar el personal que tiene que surtir a todas estas industrias. No podemos separar una cosa de otra. No podemos estudiar únicamente la arquitectura regionalista fijándonos en su estética, los colores, lucubrando, que también, sino atendiendo a lo que es el día a día. No podemos olvidar, no sería justo, al profesorado, que tenía una altísima cualificación. Si vemos la nómina de algunos, no todos, de los trabajadores que estuvieron formando, perdón, de los profesores que estuvieron formando a estos trabajadores, nos salen nombres muy destacados. Enrique Jaraba, Capulino Jáuregui, Denis Belgrano, Capa, José Nogales, Diego García Carrera. Solo tenemos que bajarnos a la planta de abajo de este mismo edificio y vamos a ver colgado en las paredes de este museo a obras de algunos de estos artistas. Es decir, que estos artesanos o artistas estaban en las mejores manos posibles. Aquí los tenemos, una imagen cuando todavía la escuela estaba en el viejo caserón de San Telmo, en la calle Compañía, y aquí estamos contemplando a los alumnos que se están ejercitando en el dibujo, pues copiando esos yesos, esos modelos a los cuales les he mostrado anteriormente. No me gustaría pasar sin un detalle. Puede que los alumnos de estas escuelas fuesen pobres, obreros u ojos de obreros, pero fíjense todos que todos iban vestidos, como yo esta tarde, por referencia al público, con traje, chaqueta y corbata. Eso es un detalle que nos está dando la nota de la importancia que le estaban dando estos alumnos a la formación que estaban recibiendo y en qué medida la estaban valorando. Bueno, aquí tenemos algo que es absolutamente claro. Miren, aquí tenemos en el año 1930 esta publicación, Bolsa de Trabajo Artístico de Málaga. La Escuela de Arte de San Telmo no solo formaba a los obreros y a los hijos de los obreros, sino que además procuraba su inserción laboral. Entonces no se llamaba así, se llamaba simplemente colocar a los que se habían formado dentro de sus aulas. Y entonces pues se encargaban de actuar de intermediario entre esos alumnos recién egresados, recién salidos de su estudio, y los que tenían que contratarlo, los arquitectos que estaban proyectando esos edificios. Entonces, aquí esto es un texto literal que nos dice que están haciendo de intermediarios y además, para poder ser eficaces, pues organizaron una exposición, un muestrario. Así que los alumnos cuando acababan, si querían, regalaban la pieza más afortunada, la que mejor le había salido. Allí estaba con un código para que cuando viniese el cliente era el particular, el dueño de la casa o el arquitecto que la estaba proyectando, le gustaba un elemento, preguntaba quién lo había hecho y allí iban y le decían quién era ese artesano y le cobraban una peseta por ese servicio. Bueno, estamos hablando por tanto de una dimensión social que yo creo que hasta ahora había pasado desapercibida o al menos que no habíamos valorado en su justa medida. Bueno, vamos a seguir analizando, por ejemplo, el libro de matrícula. ¿En qué se matriculaban estos alumnos? Pues vemos, por ejemplo, que había una asignatura que se llamaba Carpintería Artística, la que hemos visto en el edificio regionalista que estamos analizando. Bueno, ¿a dónde iban? A ilustrarse a estos alumnos que ya conocemos mejor y que estaban estudiando en la escuela de San Telmo. Pues, lógicamente, la escuela siempre se estaba preocupando por abastecer de modelos para poder formar a su alumnado. Ya hemos visto el caso de los modelos en yeso y a dónde iban a buscarlos. Y también compraban libros ilustrados con láminas, como la historia de la arquitectura cristiana española de Pérez y Romea. Todavía la tenemos en la biblioteca de Álava del Castillo de la Diputación y en la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, aunque ya hayan salido libros que lo hayan superado. Estos libros de arquitectura antigua, escritos en otros idiomas, pero lo que a ellos les interesaban era esto, las láminas,
porque la copia de estos dibujos es lo que hacían ejercitarse en el dominio de los lenguajes decorativos del plateresco, del Renacimiento, del Barroco, del Rococó, que era lo que después ellos tenían que plasmar de forma plástica en esos edificios. Bueno, tenemos un ejemplo que es paradigmático. Yo no me voy a extender en hablarles a ustedes del pabellón de Málaga en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1829, porque sé que una de las conferencias de este mismo ciclo se ha dedicado precisamente a esta materia, la que ha desarrollado el profesor Morales Folguera. Pero a nosotros también nos va a ser de utilidad para nuestro discurso. Primero tenemos que recordar que estas ferias internacionales, universales, o en este caso iberoamericanas, eran escaparates donde se vendían a sí mismos las ciudades, los arquitectos y también los artesanos, como vamos a tener ocasión de ver. Málaga concurrió con este edificio, con este proyecto, que proyectó el arquitecto Fernando Guerrero Strachan ya en la última etapa de su vida. Hizo el proyecto en 1928 con la colaboración de su hijo, el también arquitecto Fernando Guerrero Strachan y Rosado. Y claro, cuando la prensa le preguntaba, bueno, ¿y usted en qué se ha inspirado para esta propuesta estética? Pues siempre recurría a esa etapa de esplendor de la arquitectura española, aunque él lo llevaba a la arquitectura local, a la arquitectura malagueña. Es muy curioso, porque todos los arquitectos de esta época hablaban del Renacimiento modernizado o del Barroco modernizado. No era una copia tal cual historicista, así construyeron los arquitectos del 17, el 18 y así construyeron. No, existía una asimilación, una adaptación, una modernización, decían ellos. Y Fernando Guerrero Strachan pues, se inspiró en esta ocasión en el jardín privado del Palacio Episcopal de Málaga que diseñó Antonio Ramos, y aquí tenemos que en el proyecto aparecen los elementos decorativos que tenía este edificio. Esta imagen es de ese patio privado del Palacio Episcopal con una azulejería maravillosa que ahora ya sí que sabemos que proviene de los talleres de Triana, una azulejería barroca de la segunda mitad del siglo XVIII. En esta ocasión los motivos son cortesanos, pero también le llamaban azulejos de Montería, porque había muchas escenas de caza y también tenían su influencia de la azulejería de Delft, que se hacía en Holanda. Esta escena cortesana, por ejemplo, que tiene también relación con los elementos culinarios. Y aquí a la derecha tenemos el diseño que hizo Fernando Guerrero Strachan para el pabellón de la Feria Iberoamericana. No hace falta ser muy observador para darnos cuenta que entre la imagen de la derecha, la de Guerrero Strachan, y la imagen de la izquierda, que es la original del Palacio Episcopal, existen muy pocas diferencias. Por cierto, lo que porta este señor entre sus manos probablemente sea una chocolatera. Bueno, vemos a la mano izquierda, en el lado izquierdo, tenemos la imagen, el diseño que hizo Guerrero Strachan de los remates cerámicos para el pabellón de la Feria Iberoamericana. A la derecha vemos que se inspiró, que prácticamente copió de la balaustrada que delimita el jardín de los tres ángulos en U que constituyen el Palacio Episcopal. Pero curiosamente vemos de nuevo esos remates cerámicos en algunas de las arquitecturas diseñadas por Fernando Guerrero Strachan. El pabellón de Sevilla, como ya le he indicado, lamentablemente no se conserva, no existe, nada más que por fotografía, pero vemos, por ejemplo, que en las casas de Felisae, en la parte superior, la balaustrada se tiene unos remates cerámicos que son primos hermanos, muy parecidos, de los que diseñó Strachan, de lo que hemos visto en el pabellón de la Feria Iberoamericana. Entremos de nuevo en el palacete de Tomás Borín, sede del Colegio de Arquitectos, y les muestro un detalle de la escalera, de la balaustrada de la escalera. Esta especie de figura quimérica, alada, con esa forma curva, convexa, tan pronunciada. ¿Dónde se inspiró Guerrero Strachan para dibujarla? No está aquí para que le podamos preguntar, pero vamos a hacer algunas conjeturas. Esta imagen también se encuentra en la planta de abajo. Iniciamos la exposición de Bellas Artes. De allí se conserva un conjunto de ménsulas que proceden del claustro del convento de la Merced, que curiosamente fue demolido
en la década de los años 10 del siglo XX, y de hecho uno de los planos de delineamiento de las calles nuevas es precisamente el de Fernando Guerrero Strachan. Vean ustedes que el motivo decorativo de un personaje quimérico alado en una zapata lo tenemos a la derecha, que es del siglo XVI, del convento de la Merced, y lo vemos a la izquierda en el palacete de Tomás Bolín, en el barrio del Limonar. Esta imagen también pertenece al palacio de Tomás Bolín. Estos frisos con grutescos, hechos con yesería, magníficos, que aquí vemos también en un detalle ampliado para que veamos esas caretas. Y bueno, por especular, aquí tenemos un detalle del friso plateresco de la portada de ingreso al Palacio de Buenavista, el que ahora acoge el Museo Picasso Málaga. Y cuando lo ampliamos, vemos, por ejemplo, esa careta con esa especie de largos bigotes, o esa cara que está en la esquina. En esta ocasión se ve quizás con menos nitidez, y que vemos también reproducida con variantes en el friso plateresco de las casas de Felisae, pero ¿se acuerdan ustedes de la pieza superior? Es uno de los yesos que todavía se conservan en la escuela de San Telmo, donde aprendían los estudiantes a copiarlo para convertirse en profesionales avezados. Y vemos también que se parece muchísimo. Bueno, ya vamos atando cabos y vemos dónde después se podían inspirar. La imagen de la izquierda pasa muy desapercibida, porque está muy alta. El palacete de Tomás Bolín, la sede del Colegio de Arquitectos, tiene, como casi todos los edificios regionalistas, unos aleros muy volados, y están sustentados por un conjunto de zapatas figurativas, talladas, la madera, con elementos reconocibles. Ya hemos visto que estos trabajadores también habían estudiado ebanistería y talla artística, que reproduce además unos animales o unos personajes inexistentes, un tanto expresionistas, raros, extraños. Este está roto, pero parece que le falta la barba. El que está a la derecha se encuentra en el claustro del convento de la Trinidad de Málaga. Como el de la Merced, es también del siglo XVI. En esta ocasión, como están in situ, se conservan, o al menos eso espero, que se sigan conservando, un total de 72 ménsulas figurativas con un interesantísimo problema iconográfico que ahora no es el momento de tratar, sino de seguir comparando el alero del Palacio de Tomás Bolín con las ménsulas del convento de la Trinidad. En una hay un simio y a la derecha encontramos también un simio. De nuevo, en la izquierda, en el Palacio de Tomás Bolín, nos encontramos con un león. En el de la derecha, convento de la Trinidad, un león, en este caso portando el escudo de la Orden Trinitaria. Y de nuevo nos encontramos a la izquierda una mujer ligera de ropa, con los cabellos al aire. Si la miramos a la fotografía desde el otro lugar, que también la tenemos fotografiada, lo podemos ver, es importante porque históricamente una mujer con el pelo suelto se interpretaba, lo siento, pero la historia es así de misógina, se interpretaba como una alegoría de la lujuria, la sexualidad desenfrenada. Pues en el convento de la Trinidad también tenemos alegoría de la lujuria, en esta ocasión representada con una mujer que se está clavando un puñal y un ser simiesco hiperfálico, que evidentemente es también esa alegoría de la lujuria. Y aquí nos encontramos, pues, buscando los modelos que pudieron inspirar a Guerrero Strachan o a estos artesanos a los que estamos hoy rindiendo homenaje. A la izquierda tenemos estas figuras, digamos, poco naturalistas ni expresivas, que también las encontrábamos en una obra lamentablemente perdida. Este es también un alfarje que en esta ocasión pertenecía al Hospital de San Juan de Dios, del cual no se conserva absolutamente nada, creo. Pues vean ustedes la similitud entre las figuras, las caras, las cabezas de uno y de otro. Aquí tenemos otro ejemplo, a la izquierda de Tomás Bolín, a la derecha del Hospital de San Juan de Dios. ¿Es realmente algo fuera de lugar aventurar, conjeturar que Guerrero Strachan pudo conocer estas piezas para incorporarlas a su repertorio decorativo? Bueno, pues tenemos que recordar que el claustro del Hospital de San Juan de Dios estuvo en pie hasta bastante avanzado el siglo XX, la década de los años 20 del siglo XX, y cuando se demolió en la calle Molina Lario, y que es donde se encontraba, se construyó sobre parte de ese solar el edificio de Telefónica, que curiosamente proyectó el arquitecto Fernando Guerrero Strachan.
Yo no puedo evitar dejarme llevar por el entusiasmo, por ejemplo, cuando vemos de nuevo esos remates cerámicos que hemos visto, que estuvieron en el pabellón de Sevilla, que estuvieron también, o están todavía, en las casas de Félix Sáenz, y vean ustedes que les estoy mostrando la imagen de la plaza de armas de la ciudad de Trinidad, que se encuentra en Cuba. Málaga está a 7.400 kilómetros de Trinidad. Y la imagen que les estoy mostrando en primer plano es uno de esos jarrones, de esos remates cerámicos, que en esta ocasión, deteriorado, se ha retirado de la plaza, se ha sustituido por una réplica y se conserva en el Museo de Arquitectura de esta ciudad, que curiosamente da su fachada principal a la misma plaza de armas de la ciudad de Trinidad. ¿Es únicamente una coincidencia estética que se aparezcan estos elementos? Pues yo diría que no. Vean ustedes, aquí primero los podemos comparar. En la izquierda tenemos el jarrón malagueño, por así decirlo. A la derecha, el jarrón cubano, por llamarlo de alguna manera. Muy parecido estéticamente. ¿Es algo fuera de lugar, algo realmente sin sustento? Veamos. En el mismo Museo de Arquitectura de Cuba, se conserva esta obra. Hay varias, aquí en otros museos. Unos recipientes de barro cocido, de gran tamaño. Ven ustedes que tiene el gollete, el vuelo es muy pronunciado, y que el conservador de este museo, al que yo llamé para preguntarle, pues me dio la clave. Me decía: estos recipientes de cerámica, estas órdenes, venían llenas de aceite y de de aceite y de vino. Y cuando se vaciaban, pues se lavaban y las aprovechamos para guardar aceite, para guardar agua, por ejemplo. Bueno, pues esa curiosidad me lleva a mí a examinarla con detalle. Tiene un sello en la arcilla, se ha dejado en la arcilla fresca, y cuando lo vemos con detalle podemos leer fábrica de Luis Sánchez, Málaga. Es decir, estas orzas partieron del puerto de Málaga, llenas de aceite, llenas de vino, llegaron a Cuba, se consumió el producto y luego se reutilizaron para otros menesteres. En los mismos barcos donde llegaron estas cerámicas, estos recipientes, pues muy probablemente llegaron esos mismos remates cerámicos. ¿Por qué? Porque en realidad realmente existe una línea de continuidad. Ahora vamos a ver en el listado de alumnos de la Escuela de San Telmo a un tal Morillo. Descendientes suyos crearon la fábrica, el taller de cerámica de los hermanos Morillo, que se estableció en la colonia de Santiné en el año 1941 y que mantuvo esa misma tradición de esos recipientes en color melao, con la decoración en verde, con esas guirnaldas que todavía se han estado hasta hace poco produciendo en el taller de la colonia de Santiné hasta la década de los años 80, y que ahora afortunadamente se ha trasladado hasta la localidad de Coín, donde se siguen produciendo y que podemos comprar incluso en las tiendas del ramo de la decoración y de la vegetación. La imagen de la izquierda la he hecho hace un par de horas en el salón de mi casa para demostrarles que hay una línea de tiempo y de una continuidad. Veamos, ¿quién eran esos alumnos a los que aquí tratamos de rendir homenaje? Pues precisamente de una de las memorias de esta escuela nos afloran algunos de esos nombres. Antonio Lastra, modelado en el barro; Juan Vargas, el escultor gitano, el autor de la imagen primigenia que nosotros conocemos como el Cristo de los Gitanos, aunque el que tenemos ahora lógicamente sea una copia desaparecido. Bueno, sí, tenemos el de Juan Vargas, perdón, se me había olvidado. El trípode de hierro, que nos habla también del uso de hierro forjado. En el uso de la alfarería, un tal Alfonso Moreno Morillo. El taller de la escuela de Santiné era también de los hermanos Morillo. Bueno, pues realmente hay una línea de continuidad en esa producción. Esta palacete, este pabellón en la Feria Iberoamericana, pues se aprovechó para exponer las obras, no solo la obra de los arquitectos, sino la obra de todos estos artesanos.
Y este, por ejemplo, este facistol, muy importante, este lenguaje sacado de lo religioso. El facistol habitualmente está en los coros de las catedrales para sustentar los libros corales, y aquí lo que sustenta, por ejemplo, eran los libros de cuero repujado y policromado, cuyas láminas eran los dibujos, los diseños de los alumnos de la Escuela de Artes Aplicadas, sea de San Telmo o como queramos llamarlo. Aquí tenemos, por ejemplo, se conservan los capiteles que hizo el escultor Juan Vargas y que estuvieron expuestos en el pabellón de la exposición iberoamericana, y los azulejos que hicieron los alumnos del taller de cerámica, cuya firma probablemente están masacrando del anonimato por primera vez en la historia de esta producción. Estos nombres pues no han trascendido. Hablamos de las casas de Félix Sáenz, del palacete de Tomás Borín, de la fábrica de tabaco. Mencionamos a los arquitectos que los proyectaron, pero detrás de eso hay una importante labor de unas personas anónimas que hasta estos días no se han conocido. También hicieron mobiliario, porque había también una faceta que era la ebanistería y la carpintería artística. Aquí tenemos una de las piezas que se expusieron en esta feria, que era el trípode de forja, que hizo dos artesanos de la materia, y el remate cerámico que hizo Alfonso Moreno Morillo, en cuya tradición yo he enmarcado también los que se hicieron también para la ciudad de Trinidad. Así que llegamos al final con una conclusión. Hemos venido a hablar de arquitectura regionalista y de arquitectos regionalistas, y lo que yo he tratado de transmitirles es que sin estos artesanos no existiría esa arquitectura regionalista, o al menos no sería tal como estamos acostumbrándola. Así que mis últimas palabras tienen que ser de un sincero homenaje a todos estos artesanos. Así que muchas gracias a todos ustedes por su atención. Quizá un poco largo, pero si alguien quiere hacer una pregunta, tiempo tenemos, porque a las -4, eso sí, nos van a dar una señal acústica para que dejemos el museo si es necesario, para que pueda cerrar a las 9. Sí, dime. Una pequeña pregunta. Hablabas de los materiales y no tengo nada que ver con la arquitectura, ¿eh? Aquí te va a meter un micrófono. No, pero cuando hablaba de los materiales decíais que el mármol era un material de rico, pero con el trabajo tan enorme que tenía que hacer los cerámicos, ¿no era también un producto caro? Es que yo creo que el material era más caro que la mano de obra. Entonces fíjate tú que siempre se refiere a ello como obrero, hijo de obrero. Un obrero nunca se va a hacer rico. Ni siquiera ahora que le han subido el salario mínimo interprofesional, podrán vivir mejor o peor, pero no se hacen ricos. Por eso esa diferencia entre el mármol para los muy ricos, y bueno, lo importante es también que algunos de los ricos también incorporaron las baldosas hidráulicas. A mí me da mucha pena cuando reforman una casa y claro, llega primero el constructor, y una de las primeras cosas que hacen en muchas ocasiones es arrasar con todo y tiran las baldosas hidráulicas, esto lo viejo, lo antiguo. Algunas hay que reconocerlo que están deterioradas, pero algunas veces van a la cubeta de los materiales piezas que son realmente para enmarcarlas. Quiero aprovechar para mencionar, primero, que también existían unas losetas de baldosas hidráulicas simples, incluso monocolores, para las casas de los obreros, es decir, que se lo cubría todo. Y en segundo lugar, que como la estética, en realidad la historia del arte es como un péndulo que va hacia un extremo y luego siempre vuelve hacia el otro, las baldosas hidráulicas se han vuelto a poner de moda y además se han puesto en la decoración de alto standing. Y entramos en tiendas de lujo y vemos que a lo mejor en el centro han dejado una alfombra pues con 12 losetas que han rescatado de los derribos, o lo que cada vez más frecuente,
se ha vuelto a reactivar la industria productora de baldosa hidráulica. En Túnez están ahora mismo las fábricas que trabajan con las mismas técnicas que hacían los antiguos y están surtiendo ahora al mercado de nuevos diseños hechos con las mismas técnicas de antaño. Me ha parecido muy interesante lo que ha expuesto. Y quería saber, por favor, si hay alguna biblioteca o algún centro de documentación donde existan los catálogos de estas fábricas de baldosas hidráulicas. Y otra pregunta, si la mayoría de las baldosas hidráulicas que hay en Málaga son de industria malagueña o también venían de fuera, de Alemania o de Bélgica o de otros países. Bueno, pues voy a empezar por el final. La mayoría de las baldosas eran malagueñas, porque teniendo una industria potente, importante, aquí al lado, que exportaba al exterior, traerlas de otro lugar no tiene mucho sentido. Y además que vinían, no es que fuesen de segundo orden ni de segunda calidad, sino que estaban en el top 10 de la calidad. Así que Málaga, nuevamente a la cabeza como exportadora. Los catálogos, claro, estas cosas en su momento no se prestaban atención. Normalmente están en manos de coleccionistas privados. Yo quiero aprovechar que el que yo le he mostrado de García Herrera, tengo que agradecerle a Trinidad García Herrera, la archivera de la agrupación de cofradía del Día de Escobar, a la que estuvimos despidiendo hace muy poco tiempo, porque ella es descendiente de la familia protectora y que me permitió reproducir el libro entero con vista a una posible edición facsímil o al menos el estudio que en su día realicé. Y yo he conocido otros catálogos, pero siempre en manos de coleccionistas privados. No están en las bibliotecas porque no son considerados en su momento libros, digamos, de texto para estudiar o para leer. Allí al final hay una pregunta. Muchas gracias por compartir con nosotros, doctor, todo lo que sabe. Mi pregunta va por la línea anterior. Terminada la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hay muchos países destruidos. Estas exportaciones de las que usted habla de Málaga, ¿a qué países empiezan a exportarse? ¿Cómo es ese circuito comercial de exportación? ¿Solo a los países que han estado en guerra o también a otros países? Bueno, como nosotros estamos estudiando la arquitectura regionalista, pues hemos puesto como fecha tope la década de los años 30 del siglo XX. Todo lo que ocurre por encima yo no me he referido a eso porque sale del ámbito cronológico de lo que nos ha reunido hoy aquí. Pero yo he mencionado que varias de las fábricas de baldosas hidráulicas que hemos estudiado se dejaron de producir en 1930 o 1931. Luego ahí se acabó. La guerra civil fue demoledora y aunque después comenzaron una nueva fase de ligera reindustrialización, fueron con fábricas que ya no estaban ligadas a la baldosa hidráulica. Entonces surgieron, por ejemplo, pues la textil de Intelorce, Citesa, eran ya otro tipo de fábricas. Sí es verdad que algunas de las fábricas, como García y Zafra, prolongó su actividad hasta la década de los años 70, creo, o 80, pero ya no con baldosa hidráulica, eso lo dejó. Se especializó sobre todo en elaborar tuberías de hormigón y elementos prefabricados, que es lo que en ese momento estaba demandando la arquitectura. ¿A quiénes estuvieron exportando las fábricas de baldosa hidráulica hasta la década de los años 30, que fue cuando cesaron? No hemos podido analizar los archivos de esta empresa, que eso sería fundamental para ver los libros contables a quienes les vendían. Pero yo deduzco que era siempre mercado nacional, porque no es muy creíble que se salga fuera de España cuando en otros lugares ya tenían sus propias fábricas de baldosa hidráulica, que aquello fue todo un boom. Pero sí a otras ciudades españolas que no tuviesen esa industria establecida. Claro, ¿y por qué no las tenían? Pues porque Málaga era rentable y a lo mejor en Huelva no, por poner un ejemplo, ¿no? Sin hacer de menos a los onubenses. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues nos despedimos y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí.